Por supuesto, seguimos con la noticia del día porque Estados Unidos incluyó al presidente Petro en la lista Clinton. Juan Camilo Merlano, ¿qué significa esta decisión? Buenas tardes. Paula, esto quiere decir, bueno, es al presidente Petro, a su esposa, la primera dama Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior Armando Benedetti. Esto quiere decir fundamentalmente bloqueo de activos, todo activo que tengan en los Estados Unidos, cuentas bancarias, propiedades. También establecen una prohibición de transacciones con ellos. Por ejemplo, si un ciudadano estadounidense o una empresa estadounidense quiere hacer transacciones con ellos, pues no lo podrá hacer porque se encuentran bloqueados y esa persona o entidad podrían resultar también sancionados por parte del Departamento del Tesoro. También les podría representar, por ejemplo, restricciones para hacer operaciones financieras a nivel internacional. Incluso algunos bancos a nivel internacional podrían tomar medidas particulares de bloquearles cuentas en otros países, que eso usualmente sucede. Y también es un daño reputacional a veces viene acompañado de otras restricciones, como por ejemplo de viaje, que en el caso del presidente Petro, pues él ya no tiene visa, entonces es un agregado que ya lo tenía desde antes. Pero es una medida que es insólita, es inédita en tensiones, en materia de tensiones entre Estados Unidos y Colombia. Ni siquiera en los años de Ernesto Samper se le había incluido en la lista Clinton o la lista OFAC, y naturalmente es un escalamiento en contra del presidente Gustavo Petro. No tanto en contra de Colombia, y eso se desprende de algunos pronunciamientos. Primero, destaquemos, por ejemplo, el pronunciamiento del Departamento del Tesoro cuando anunció esta medida en contra del presidente Gustavo Petro, asegurando que el Departamento del Tesoro estaba sancionando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su papel en el tráfico ilícito mundial de drogas. Bajo el mandato del presidente Trump, bajo el mandato del presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles de récord. Petro ha proporcionado beneficios a organizaciones narcoterroristas, es lo que dice el Departamento del Tesoro en este anuncio. También hay una particularidad: una de las personas que estuvo detrás de tratar de organizar estas sanciones tras lo que fue este rifirrafe entre el presidente Trump y Petro, fue el senador colombo estadounidense Bernie Moreno. Él preparó una lista propia junto a su equipo. Prepararon varias versiones de listas. Una lista tenía unos 10 nombres, otra lista posteriormente tenía 35 nombres, y finalmente el Departamento del Tesoro impone estas medidas en contra de 4 individuos. Que hay que destacar aquí que el presidente Petro dice que se cumplió la amenaza del senador Bernie Moreno, que es una injusticia, que lo incluyeron a él y a su familia en la lista Clinton, pero la amenaza del senador Bernie Moreno era muchísimos más nombres, que no se sabe si esos nombres hayan sido recogidos por el Departamento del Tesoro y si eventualmente los esté añadiendo a estas sanciones en contra del gobierno colombiano. Una particularidad también de la decisión del Departamento del Tesoro es que lo hace a partir o lo hace respaldado en una autoridad de lucha contra aquellas personas que estén involucradas en el tráfico ilícito de drogas. Pero en el caso del presidente Petro, lo que hace es que lo responsabilice directamente de la explosión en la producción de cocaína en nuestro país y de permitir que las organizaciones terroristas, narcoterroristas, florezcan al darle beneficios. Y otra particularidad, esto tiene que ver con un comunicado que salió hace poco, es del Departamento de Estado, pronunciándose sobre esta medida en contra del presidente Gustavo Petro. Es un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, que recoge esta medida y que la suma a otra por parte del Departamento de Estado. Tiene que ver con una certificación del secretario de Estado Marco Rubio. Es una certificación distinta a la que hace el presidente Trump de los países que cooperan en la lucha contra las drogas, y de esta decisión se desprende que en efecto Colombia no está certificada, pero dice: nos mantenemos firmes en nuestro respaldo a las fuerzas de seguridad de Colombia, al sector de la justicia, a los funcionarios municipales y departamentales, y vamos a continuar siendo compañeros, o vamos a continuar uniéndonos a ellos en esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de drogas. La decisión de hoy no es un reflejo sobre estas instituciones, sino más bien en las fallas e incompetencia del presidente Gustavo Petro y de su círculo más cercano. Entonces esto es un punto muy importante, porque el Departamento de Estado está dejando claro que esta es una decisión que se refleja
contra el presidente Gustavo Petro, su círculo más cercano, pero que no quiere decir que los Estados Unidos desconozcan los esfuerzos de las instituciones y de la fuerza pública en Colombia. Juan Camilo, hay que decir también que es muy importante que pasaron solamente 5 días luego que el presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Truth Social, dijera o calificara más bien al presidente Gustavo Petro como un líder del narcotráfico. 5 días pasaron para que precisamente se tomara esta decisión. Además, vale la pena también hacer un recuento de lo que ha pasado en estos días en donde se ha agitado más la tensión entre intercambio de trinos. También en redes sociales hemos podido ver todos. Claro, esto ocurrió. Recordemos que durante el fin de semana, el día sábado, el presidente Gustavo Petro escribió una serie de trinos y uno de esos trinos acusaba a autoridades de los Estados Unidos de haber cometido un asesinato y de haber violado la soberanía de Colombia con un ataque decía el presidente Petro, en territorio colombiano. Al día siguiente, el presidente Trump, eso es el domingo por la mañana, publica un mensaje diciendo que Petro es un líder del narcotráfico y que mejor cerrara los campos de la muerte en Colombia o si no Estados Unidos iba a hacer la tarea por Colombia y que no iba a ser para nada agradable. Y en la noche Trump había amenazado con aranceles, que afortunadamente no se presentaron los aranceles a Colombia, pero sí a principios de la semana ya estaba gravitando la amenaza de la lista Clinton. Y aquí el principal promotor de esas sanciones pues fue el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno, quien al final logró promover que en la Casa Blanca se tomara una determinación final de incluir esos 4 nombres en la lista Clinton. Pero sí, esto ha sido un escalamiento retórico durante toda la semana, el presidente Petro contestando, el presidente Trump después llamándolo matón, llamándolo un mal tipo, su secretaria de prensa diciendo que es un desquiciado, el secretario de Estado Marco Rubio diciendo que es un lunático, diciendo también la secretaria de prensa que no hay interés de desescalar las tensiones con Petro. Entonces, esta es una medida, este es un golpe que le están dando ahora al presidente Gustavo Petro, y el mensaje también es, y eso lo decía o lo expresaba el senador Bernie Moreno en otra publicación donde escribía FAFO, que significa Fuck Around and Find Out, como ponte a joder y ya vas a ver. Toman esta medida, pero no se descarta que si sigue habiendo escalamiento por parte de Colombia, si hay una respuesta por parte de Colombia, pues Estados Unidos tomará más medidas. Así es, Juan Camilo, tomará más medidas y eso es lo preocupante porque pues ya se vendrían pues medidas para todo el país. Muchas gracias por esta información y estaremos al tanto de lo que suceda en Estados Unidos y qué implicaciones va a tener no solamente pues para el presidente Petro, sino en las siguientes horas, los siguientes días que pueda traer para el país. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, Paula. Bueno, y a esta hora saludamos al docente e investigador de la Universidad del Externado, Javier Garay, para que nos cuente y para que nos ayude a analizar muchas de las dudas que han surgido a partir de esta decisión. Buenas tardes, docente. Buenas tardes, Paula, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Javier, hay algo muy importante y es que lo escuchábamos ahorita con Juan Camilo, y es que esto no había pasado desde básicamente muchísimos años, menos con el expresidente Samper, con el proceso 8000. ¿Es para usted o usted considera que esta es una medida extrema por parte de los Estados Unidos? Lo que sucede es que hay que entender también los cambios, primero de contexto, segundo del tipo de liderazgo. Estamos hablando de un gobierno diferente que se sale incluso de los canales institucionales a los que estábamos acostumbrados. El presidente Clinton pues claramente era lo que el mismo presidente Trump llamaría parte del establishment de los Estados Unidos, y el planteamiento de Donald Trump es de cierta manera un poco más pragmático, impulsivo si se quiere, volátil, etcétera, y eso pues lleva a que este tipo de decisiones se tengan que entender en ese contexto, y no sé qué tanto realmente se puede ver como una medida extrema o simplemente como una medida que es resultado también de provocaciones, de comentarios, de una instigación también por parte del mismo presidente Petro.
Claro, Javier, es que no solamente es al presidente Gustavo Petro, sino a su círculo más cercano, a su hijo Nicolás Petro, a su esposa Verónica Alcocer y por supuesto al ministro del Interior Armando Benedetti. Es decir, esto podría significar también como una brecha, una delimitación, no solamente a su círculo más cercano, sino por supuesto a lo que ha sucedido estos días con estas personalidades. Sí, claro. Pues digamos, dentro del comunicado que fue publicado hoy, hay unas motivaciones por la inclusión de cada una de las personas. Tal vez la que yo entiendo menos, la justificación es la de la esposa Verónica Alcocer, pero en los otros tres casos definitivamente pues hay muchas dudas que plantea el gobierno de los Estados Unidos y que también, fíjese que eso es importante, habría o haría pensar que el seguimiento que le han hecho a todos y cada uno de los hechos y de los escándalos que ha tenido el gobierno Petro, pues es evidente que sí ha habido una tensión o que sí había una tensión por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, claramente aquí lo que están enviando es una señal de aquel círculo cercano, porque, por ejemplo, en el comunicado se menciona el caso del ministro Benedetti y ahí se menciona pues la famosa llamada, los famosos mensajes que fueron filtrados en donde él amenazaba con decir de dónde habían salido los recursos en el caso de la campaña y en el caso del hijo de Nicolás Petro, también se habla de su participación y de los casos en los que está involucrado. Entonces, definitivamente hay una tensión ahí y seguramente también están mirando qué otras personas del círculo cercano del presidente Petro podrían ser incluidas, que exista, digamos, alguna justificación para ello. Claro, profesor, yo quiero que usted, por favor, nos ayude a explicar lo que esto significa. Va más allá porque significa el bloqueo de bienes y las cuentas, todos los activos, las propiedades, además la prohibición de hacer negocios, también en el aislamiento financiero. Es decir, esto es una decisión que es muy relevante para el núcleo del presidente Petro y para el presidente. Sí, efectivamente, digamos, ahí lo que se ve, la OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro, ¿no? Encargada de hacer ese vigilancia y control de activos, sobre todo de personas extranjeras que han cometido, digamos, esto ha tenido diferentes importancias históricas, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero específicamente la lista Clinton genera, digamos, una tipología de por qué se va a incluir en otros elementos o otras situaciones que pueden ser problemáticas o de crímenes incluso en contra de los Estados Unidos y ahí está el tema específicamente de drogas. Entonces, esto claramente marca, digamos, un desafío, marca unas dificultades para el futuro del presidente Petro, de su círculo cercano, no solamente en los próximos meses, sino también, sobre todo, cuando deje de ser presidente. Esto le dificulta transacciones financieras internacionales, compra de bienes, claro, en los Estados Unidos, pero también un seguimiento de sus activos en otras partes del mundo, a él y a su familia. Javier, hay que también hablar que esto está relacionado con la estrategia de Estados Unidos de combatir el narcotráfico y su lucha contra las drogas que ha empezado desde hace unos meses. Hoy registramos el 10º ataque a una embarcación. Yo quisiera que usted nos explicara un poco de ese rifirrafe entre Colombia y Estados Unidos, porque si bien es cierto, Colombia también ha encabezado diferentes estrategias para luchar contra el narcotráfico, ¿qué es lo que el presidente Gustavo Petro está peleando un poco a Estados Unidos? ¿Por qué empieza, digamos, que esta tensión que ha sido imposible de discutir y de poner de acuerdo a los mandatarios? Pues fíjese que esto incluso yo diría que no tiene ni siquiera que ver con el tema de las drogas. La estrategia del presidente Petro desde la llegada al poder del presidente Donald Trump, incluso en campaña, recordemos que hizo un discurso, creo que fue en la ciudad de Chicago, en la que pedía que votaran por el candidato contrario. En ese momento creo que todavía era candidato el expresidente Biden. Y decía que era una amenaza la llegada eventual o el retorno eventual de Donald Trump al poder. Y desde que llega, desde su posesión el 20 de enero, muy pronto comienza el presidente Petro a tomar decisiones, provocaciones que llevan a una primera crisis muy temprana, ese 26 de enero, ese domingo, en donde hubo una escalada, pero fíjese que era por el tema migratorio.
y posteriormente fue generando diferentes excusas. Ya el más reciente, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el tema era la situación de Palestina. Y ya pues en los últimos días la excusa ha sido la participación, digamos, como usted menciona, esa nueva etapa de la guerra contra las drogas que ha manifestado Estados Unidos tanto en el Caribe como ya recientemente también en el Pacífico. Y eso pues ha planteado unas dificultades. Entonces fíjese que ha evolucionado y yo creo que eso tiene explicaciones, claro, internacionales. Yo creo que el presidente Petro ha tenido, digamos, una intención de convertirse en un líder de la izquierda internacional y de un líder global de esa izquierda que tiene unas características históricas, pero por el otro lado también es un cálculo de política interna de cara, digamos, a las dificultades que ha tenido para avanzar en su misma agenda política, pero también de cara a las elecciones que ya se avecinan. Así es, unas elecciones que ya están muy cerca para Colombia. Pues Javier, muchísimas gracias por estos minutos, por explicar lo que está sucediendo el día de hoy con esta inclusión del presidente Gustavo Petro a la lista Clinton. Muchas gracias por estos minutos, Javier. Muchas gracias, Paula. Bueno, mientras tanto nosotros seguimos analizando lo que significa no solamente esta decisión que toma el gobierno estadounidense luego de un rifirrafe que empezó el pasado domingo muy temprano con un pronunciamiento del presidente Donald Trump a través de Truth Social en el que calificaba al presidente Gustavo Petro como líder del narcotráfico. Además de eso, tomó una decisión bastante crítica y clave para nuestro país y es retirar todos los apoyos financieros para los programas que están destinados a la lucha contra el narcotráfico. Las principales reacciones que han sucedido luego de esta decisión es, por ejemplo, la de Nicolás Petro, el hijo del presidente, que también está incluido en la lista Clinton, y él dice a través de su cuenta de X lo siguiente: la misma fiscal Lucy Laborde en una audiencia manifestó que mi caso no tiene que ver con el narcotráfico ni con la campaña presidencial. Por el único hecho de ser hijo del presidente Gustavo Petro, me meten injustamente a la lista Clinton. Una persecución política y judicial sin precedentes. Acudiré a organismos internacionales para defender mis derechos. Pero no ha sido el único. También está el trino de Armando Benedetti, que es el ministro del Interior y quien también ha manifestado múltiples veces la inconformidad y el trato con el presidente Gustavo Petro por parte de Donald Trump. Recordemos además que eso también ha sido y ha significado una decisión histórica de que el presidente Gustavo Petro esté en la lista Clinton. Aquí tenemos el pronunciamiento y dice: por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentística. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para Estados Unidos, un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficantes. Gringos, go home. Este es pues el pronunciamiento que hace unos minutos pues trina el ministro del Interior Armando Benedetti tras la decisión de incluir al presidente Gustavo Petro en esta lista Clinton. A esta hora saludamos a Luis Montes, que es consultor también internacional y que nos va a ayudar a entender las implicaciones, las consecuencias de esa decisión. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Luis, muy relevante esta decisión histórica para nuestro país y para un presidente de Colombia estar incluido en la lista Clinton. ¿Cuál es la perspectiva quizá analizada a nivel internacional que un presidente de un país esté dentro de la lista OFAC? Bueno, es bastante, ¿verdad? Vaya, no es la lista de honor, ¿verdad? Que se da en las escuelas. Esto es precisamente un castigo, una sanción que pone Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro y la oficina precisamente OFAC, ¿verdad? La que precisamente, congela muchas de las propiedades y cualquiera de las ahorros y cualquier cosa que puedan tener las personas, ¿verdad?, mencionadas en la lista, y
personas que estén haciendo negocios con ellos también son sancionados. Entonces, esto, vaya, personalmente le genera problemas ¿verdad? Al presidente Petro y a sus allegados, a sus aliados más cercanos, ¿verdad? Y detener, ¿verdad? Propiedades en Estados Unidos son algunos de los lugares donde, porque eso también, ¿verdad? Va al sistema financiero con quien los bancos de Estados Unidos hacen negocio. Claro, algo muy importante que en este momento está en entredicho es qué va a pasar con las relaciones entre ambos países, porque es claro que la tensión no solamente se ha agitado en los últimos días, sino básicamente en el gobierno del presidente Gustavo Petro y Donald Trump. Pero ¿cuáles, digamos que qué pasará los próximos días? Hay incertidumbre y zozobra porque puede poner en tela de juicio la diplomacia entre ambos países. Bueno, hay que recordar, ¿verdad?, que Colombia ha sido un aliado tradicional de Estados Unidos en la región, el más sólido, hasta antes de la llegada ¿verdad?, del presidente Petro al poder. Previo a eso, no había un aliado más fuerte de Estados Unidos en la región que Colombia. Lastimosamente, ¿verdad?, por todas estas razones nombradas en el comunicado de prensa ¿verdad?, que da a conocer el Departamento de Tesoro, el incremento de la producción de cocaína, ¿verdad?, todos los demás problemas que ha generado con el crimen organizado. Esto ha generado una desconfianza aquí en Estados Unidos y sabiendo, ¿verdad?, cómo el presidente Trump, que no es muy dado a la diplomacia tradicional de mandatarios, sino que por el contrario, ¿verdad?, actúa de una manera no tradicional, esto precisamente es lo que se da y él aprovecha dime que ¿verdad? Dime que dirás con el presidente Petro para imponer las sanciones. Hay que decirlo, en un principio iban a ser más severas para todo el país, ¿verdad? Y luego de esta negociación entre el senador Moreno de Ohio y el presidente Trump, pues han decidido llevar estas sanciones de manera personal y con esto tratar de aliviar o minimizar el impacto que pueda tener a la economía de Estados Unidos, a la economía de Colombia. Claro, Luis, y es que salir de la lista Clinton es posible. Se pueden presentar evidencias, se puede pasar una solicitud, pero es un proceso largo, es un proceso difícil. ¿Usted considera que la asesoría jurídica, todo lo que se pueda presentar en este momento, va a ser posible para que el presidente Petro salga de esta lista? Paula, esto es una cuestión personal, esto es una cuestión, ¿verdad?, arbitraria por parte de él y obviamente el poder, el secretario de Tesoro, quien responde al presidente Trump, tiene toda la potestad para meter a quien sea en esa lista, ¿verdad?, con pocos indicios, ¿verdad?, de actividad. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser muy difícil que Petro, mientras esté la administración Trump al mando, va a ser muy difícil que él salga de esta lista. Por el contrario, puede hacer que ¿verdad? De hacerse esta tensión un poco más tensa, esto pueda llegar quizás a otros niveles, ¿verdad? Puede hacer que otros familiares, puede hacer que de alguna otra manera implementen más presión al grupo llegado de Petro, y creo que en ese sentido pueda, ¿verdad?, de no entenderse este mensaje inicial que ha mandado la administración Trump, que ha sido bastante fuerte, pueden haber consecuencias más serias. Claro, Luis, usted dice algo muy importante y es que las consecuencias pueden ser aún más serias. Es decir, que si la tensión se agita aún más, podríamos conocer en los próximos días incluso que otras personas del gobierno puedan entrar en esa lista. Definitivamente, ¿verdad? Este es parte del mecanismo que tiene el Departamento del Tesoro y más que todo el presidente, ¿verdad? Para hacer valer el poder de Estados Unidos de una manera bastante directa, ¿verdad? Hay que recordar, ¿verdad?, que muchas veces incluso lo que se conoce aquí como el fraude de correo, ¿verdad?, que esto aplica a cuestiones electrónicas y todo eso. Entonces, muchos de los bancos
¿verdad? Tienen de alguna manera que ver en las transacciones internacionales, y esto hace que impide, ¿verdad? Que muchos incluso bancos internacionales hagan negocios, ¿verdad? Con las personas mencionadas en la lista de OFAC, porque nadie se quiere meter en problemas por estar haciendo negocios con personas sancionadas. Entonces, esto genera, ¿verdad? ¿Cuál es Esto el lo que cargo hace de es él? que, ¿verdad? Lo hace llevar a cuestiones, ¿verdad? Más serias, y que pueden implicar a mucho más personas en el círculo del presidente Petro. Así es, Luis. Pues muchas gracias por estos minutos, por explicar un poco las consecuencias y además de ver un poco lo que puede suceder en los próximos días si la tensión en realidad no se detiene y al contrario, pues se agita un poco más como lo hemos visto en los últimos días. Es Luis Montes, consultor político internacional. Muchas gracias por estos minutos. Gracias, Pablo. Y es que precisamente fue a través de un trino en su cuenta de X que el presidente reaccionó inmediatamente luego de la decisión de Estados Unidos. Él dice, efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió. Yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Danny Kovalik de los Estados Unidos. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno, de la sociedad, que además, no solamente está relacionada con toda la lucha contra el narcotráfico y dice toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas. Recordemos pues que esa tensión se ha escalado en los últimos 5 días luego de este pronunciamiento que mostraba a el presidente Gustavo Petro como un líder del narcotráfico y efectivamente lo dijo el senador Bernie Moreno en los últimos días que las consecuencias no iban a ser para Colombia porque en primera instancia se hablaba de una posibilidad de incrementar los aranceles, pero el senador dijo que se estaban evaluando algunas consecuencias mucho más personales y lo vemos ahora, es el resultado de la inclusión de la familia del presidente Gustavo Petro, del ministro del Interior y por supuesto del mandatario a la lista OFAC, que sin duda es una mancha, es histórico en nuestro país porque estar dentro de esta lista, como lo decía uno de los analistas, no es una lista de honor, sino precisamente es una grave consecuencia. Se congelan los activos en Estados Unidos, hay un aislamiento para estas personas que están dentro de la lista. Y recordemos también que esto es una consecuencia de la lucha contra el narcotráfico y la estrategia que ha empleado Estados Unidos en los últimos meses para no solamente combatir la lucha contra las drogas que ingresan a Estados Unidos, sino también de los bombardeos a 10 lanchas que hoy se registró precisamente ese último ataque. El Departamento del Tesoro pues toma esta decisión y además lo decía uno de nuestros analistas, es una decisión personal. Va a ser muy difícil que el presidente Gustavo Petro pueda salir, o al menos en el gobierno del presidente Trump, de esta lista, porque no solamente debe aportar las evidencias, debe hacer una solicitud, pero es una represalia directa de todo este enfrentamiento y este rifirrafe que ha empezado desde hace varias semanas entre ambos presidentes. Es importante también decir que no solamente se congelan los bienes, se bloquean las operaciones financieras, sino también se prohíbe que se mantengan vínculos comerciales con Estados Unidos las personas que están dentro de esta lista. A las 4:04 de la tarde saludamos a Pedro Medellín para que también nos ayude a entender un poco lo que significa, pero más allá de esta decisión, qué va a pasar en las próximas semanas con el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál podría ser, digamos, adelantándonos un poco al futuro, alguna represalia o alguna decisión que pueda tomar el presidente? Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿cómo está? Mire, yo creo que el momento en que el presidente enfríe la cabeza y que el gobierno enfríe la cabeza, porque escalar la situación o tomar decisiones de represalia
lo pueden poner aún en una condición peor. La decisión, como ustedes ya han venido informando para la familia del presidente y para uno de sus allegados, el ministro Benedetti, tiene una complicación muy fuerte porque entrar al sistema OFAC, entrar en esa lista, no solamente ya lo condiciona en términos de no poder acceder a los mercados o a créditos internacionales o a operaciones internacionales o que le congela sus bienes, sino que es una cosa que salir de ahí es muy difícil. Tiene que haber unas certificaciones y una serie de cosas que es muy complicado y eso le va a tomar más de unos meses, o de los 6 o los 10 o 7 meses que estén faltando para las elecciones presidenciales, de manera que al presidente lo va a coger esta situación ya sin el fuero presidencial, y eso es otra condición. Es más vale que el presidente, lejos de considerar eso, busque atemperar el tema, modular las cosas. Yo, por supuesto, entiendo la actitud del presidente de reclamar dignidad y de sentir pues que no puede ser atropellado, pero también recordemos que este tema no es una acción unilateral de los Estados Unidos. Es una acción que es la reacción a una serie de provocaciones que han venido el presidente Petro de manera sistemática, de manera recurrente, y que ha sido en materia grave. Fíjense que la última situación es que ya no solamente hablan los Estados Unidos pidiéndole en territorio de los Estados Unidos, en una calle, que no le hagan caso al presidente Trump, sino que además cierra una entrevista en condición de presidente, de manera oficial, y dice que lo que hay que hacer es cierra la entrevista diciendo que hay que sacar al presidente. En ese sentido, cualquier personaje medianamente formado en derecho diría, ahí está metiéndose en un tema de conspiración en los Estados Unidos que es que está penalizado. Entonces, más vale que se atempere, que le baje el volumen y la intensidad, porque si el tema sigue escalando, yo creo que no es un tema que vaya y ya está muy clara la intención de separar y de diferenciar. Una cosa es Colombia y los colombianos y otra cosa es el gobierno Petro y sus políticas de apoyo o de auspicio con el tema de la paz total al desarrollo o al tema del narcotráfico. Entonces, ya hay una separación de eso. Yo no creo que vaya a llegar a extremos de sanciones al gobierno, al pueblo colombiano o al aparato productivo colombiano, sino van a ser mecanismos. Ya sabe la gente en los Estados Unidos que los mecanismos de presión que puede tener el empresariado sobre el presidente acá son bastante limitados. El presidente Petro no es reactivo, no tiene un puente de conversación con los empresarios, entonces tienen que bajar el tono, moderar la cosa y buscar un acercamiento por la vía diplomática. Si no, va a tener problemas muy serios y estamos al final a puertas de la elección del próximo presidente de la República. Usted lo ha dicho hace un momento y es que una cosa es el gobierno del presidente Petro y otra cosa los colombianos, pero Sí. no solamente dentro de esta decisión de incluirlo dentro de la lista OFAC, días antes el presidente Donald Trump dijo: todos nuestros apoyos financieros que van para Colombia quedan suspendidos a partir de esta fecha. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con todos esos programas de las fuerzas militares, de la policía antinarcóticos que son financiados por Estados Unidos y que evidentemente ya no van a tener los mismos recursos? No, yo creo que en ese sentido el gobierno de los Estados Unidos es muy consciente de que suspender esas ayudas o paralizar esas ayudas significa de plano que el presidente, que el gobierno de los Estados Unidos toma una decisión que va a terminar favoreciendo a las organizaciones armadas ilegales y al tráfico de las drogas. Creo que en ese sentido el gobierno va a ser, el gobierno de Estados Unidos, mucho más consciente de que la dirección empresarial colombiana, que el aparato productivo colombiano tiene una dificultad grande para comunicarse y para llegar a acuerdos con el presidente, y sabe que si presiona por la vía de debilitar también el aparato militar colombiano, lo que hace es permitir o crear condiciones
para que los narcotraficantes y las organizaciones ilegales que se mueven en torno a la ilegalidad del narcotráfico o en torno a la ilegalidad de las explotaciones mineras, que también tiene un efecto, va a ser un tema serio. Claro, y no solamente discúlpeme, no solamente para los programas de las fuerzas militares, sino también otros programas que ya han sentido esas represalias, por ejemplo, ACNUR, por ejemplo, el desminado humanitario. Mi pregunta es, ¿de dónde van a sacar esos recursos o dónde los van a buscar? Porque sin duda el músculo financiero de Estados Unidos es bastante robusto. Entonces, ¿de dónde van a sacar esa plata ahora estos programas, pues luego de que Estados Unidos se haya ido para atrás con esa decisión? Si el gobierno de los Estados Unidos se sostuviera en esa decisión de suspender las ayudas, de parar de parar los aportes al tema militar o al tema de fortalecimiento de la justicia, sería muy grave y sería muy difícil, porque la cooperación internacional que está con Colombia no tiene la fuerza ni los fondos necesarios para darle 300 o 400 millones de dólares al gobierno colombiano, que es lo que más o menos las aportes que se vienen. Y en ese sentido, no hay cómo hacer ese reemplazo. No están consideradas todavía, hay el anuncio que el presidente dijo, voy a anunciar que eso se va a suspender. Y claro, él reacciona muy en caliente, pero es que tenemos otra ventaja grande, y es que el gobierno colombiano y el pueblo colombiano tiene 4 senadores colombianos en los 2 partidos en el Congreso de los Estados Unidos. Y son personas que están siendo escuchadas, y una persona como Gallego, que es un demócrata muy, muy reputado, posiblemente pueda llegar a ser candidato presidencial por parte del sector demócrata. Entonces, tenemos esa ventaja, y son gente que ha estado con la camiseta puesta defendiendo los intereses de Colombia como país. Así es, Pedro. Pues muchas gracias por este análisis, que sin duda pues esos recursos son muy importantes para toda la lucha contra el narcotráfico aquí en Colombia, y no solamente de las fuerzas militares y de la policía, sino también pues de otros programas como lo son el desminado, que es muy importante, que por ejemplo en zonas como Putumayo ya se han tenido que dejar de hacer porque no hay ni personal y no hay recursos. Muchas gracias por estos minutos, Pedro. Muchas gracias a ustedes. Bueno, es que precisamente siguen las reacciones luego de esta decisión del gobierno de Estados Unidos, entre ellas varios miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entre ellos tenemos a Mario Díaz Balart, y dice lo siguiente: aplaude la decisión del presidente Trump de sancionar a Petro y a sus socios por su complicidad con el narcotráfico. El presidente Trump no tolerará a quienes participan en el tráfico de drogas y en otras actividades ilícitas que ponen en riesgo las vidas estadounidenses y amenazan la seguridad de Estados Unidos y de la región. También tenemos otra reacción que se suma a la misma línea de apoyo al presidente Trump, y es de Carlos Jiménez, que también es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y dice: le advertimos a Gustavo Petro sobre lo que vendría si no abandonaría su patético accionar. Ahora que coseche lo que ha sembrado, sanciones para él y su familia y otros cuantos más que pronto se anunciarán. Saludos desde el Congreso de los Estados Unidos. Y es que precisamente este pronunciamiento, este último, hace referencia a lo que hemos venido hablando, y es que en los próximos días podrían desencadenarse otras reacciones, otros miembros del gobierno nacional de Colombia que puedan sumarse a esta lista Clinton por parte de Estados Unidos, una decisión que es muy importante y muy grave para nuestro país. A las 4:14 de la tarde saludamos al coronel Eric Rojo, que además es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, para analizar un poco esta situación. Buenas tardes, coronel. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero preguntarle sobre esa decisión del presidente Donald Trump. Lo hemos venido hablando hace unos minutos, y es precisamente una reacción ante esas insinuaciones que había hecho semanas atrás el presidente Gustavo Petro.
Ustedes y usted desde su experticia, hablábamos también hace un momento de los recursos que le van a recortar a Colombia para la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo ve esta situación para el presidente y para su familia? Bueno, ya era hora que hicieran algo. Yo sigo sin entender por qué Colombia, que siempre ha sido un buen socio de Estados Unidos, decidió elegir a un terrorista que siempre ha estado atado a los narcos a ser presidente. Ahorita están pagando ese error o de ser el presidente de un país que promueve el terrorismo y el narcotráfico, está asociado con Maduro, y vimos su comportamiento de patán en Nueva York cuando vino a las Naciones Unidas. Entonces, no debe ser sorpresa que finalmente el presidente Trump decidió tratarlo como se merece. Coronel, esto nace precisamente de este rifirrafe, de este enfrentamiento entre ambos mandatarios, pero quisiera que nos contara un poco ¿cómo se ha visto esta decisión? El presidente Trump ha dicho lo que usted nos contaba hace un momento, y estos enfrentamientos y estos anuncios hacia Colombia y sobre todo hacia el presidente Gustavo Petro. Lo dijo el domingo pasado, que es un líder del narcotráfico, pero yo quisiera preguntarle qué evidencias o con qué soporte el presidente Donald Trump pues anuncia o dice esto de Gustavo Petro. Bueno, la evidencia no está a mi alcance, porque no estoy dentro del Pentágono o de la DEA, pero cuando el presidente actúa es porque él tiene pruebas sin duda de esto. El hecho de que desde que Petro es presidente la producción de drogas, de cocaína, se ha incrementado totalmente en Colombia, es fácil de ver que tiene un beneplácito a nivel oficial, y no es sorpresa, al igual que con Maduro en Venezuela, y el hecho de que Petro ha salido a defender a Maduro, pues es una indicación que son socios. No debe de sorprendernos este tipo de actitud, y dada la cantidad de dinero que está dando a Colombia por el narcotráfico, al igual que Venezuela, pues realmente podemos decir que no necesitan la ayuda de Estados Unidos hasta que no cambien de presidente. Claro, coronel, todo esto se origina en el marco de la estrategia de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. Eso también se suma a los ataques, a los bombardeos que ha hecho a diferentes embarcaciones. 10 se registran hasta el día de hoy, y a eso pues se anuncia el despliegue de un grupo de ataque de Gerald Ford que se sumará al operativo militar en el Caribe. Portaaviones y aparte de eso 3 destructores. Cuéntenos un poco de la magnitud de incluir precisamente estas situaciones y pues incluir además estos factores para esta lucha contra el narcotráfico. Mira, los portaaviones están siempre a la mar. Yo considero que esta es una maniobra política más que militar, que se sigue dando tentación a Maduro a que ose atacar alguna nave, alguna aeronave americana, para crear una situación similar a la que causó Noriega en Panamá. Ahorita también se puede prestar esto con Colombia. No va a haber un ataque directo de Estados Unidos a menos que haya una provocación. Y Maduro sigue sacando sus fuerzas, sigue haciendo ruido, que no afecta en nada la posición de Estados Unidos. Sencillamente está hablando a su público, está intimidando al pueblo venezolano con el movimiento de fuerzas para evitar que haya un golpe de Estado o que alguien dentro de Miraflores tome el riesgo de sacarlo del país y entregarlo a las autoridades americanas. Pero repito, como lo hemos dicho en otras ocasiones, sin una provocación directa a Estados Unidos, toda esta fuerza está sencillamente mandando un mensaje político y siguen haciendo sus maniobras normales sin importar en qué mar estén.
Claro, coronel, pero insisto en que precisamente usar el portaaviones, que sin duda es el más grande del mundo, más los 3 destructores, es decir, añadir a este despliegue militar estos elementos es hacer mucho más grande esta ofensiva. ¿Cómo usted puede describir esa ofensiva que usted dice es política, pero también la vemos que es militar con los 10 bombardeos? Bueno, en primer lugar, hay que ver cuando se mueve un portaaviones, se mueve en grupo, no se mueve solo. Entonces, si vemos cómo se desplazan los portaaviones, realmente se desplazan con destructores, con barcos que tienen combustible, que tienen municiones, con submarinos, precisamente para crear tanto un grupo de guerra como un grupo que le ofrece protección al portaaviones. El portaaviones tiene 5,000 personas, entonces no andan solitos haciendo tentación a que alguien trate de hundir el portaaviones. Entonces es muy importante entender que el desplazamiento de un portaaviones requiere una pequeña flota de naves de apoyo que van junto con ellos. No necesariamente es una fuerza de invasión, porque creo que ya aprendimos la lección de que los ataques aéreos hostigan pero no ganan una guerra. Claro, coronel, y es que son destructores, un submarino, barcos que se suman a este despliegue en aguas internacionales y por supuesto en el Caribe. Ahora vemos ataques en el Pacífico. Yo quiero que me cuente un poco de la contundencia que han tenido estos bombardeos a las lanchas, la contundencia también que ha tenido, dicho por Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico de drogas que se movilizaban de diferentes países hacia Norteamérica. Bueno, recordemos que la droga sale de Colombia vía Venezuela directamente, se la venden a los carteles mexicanos, pero ellos la distribuyen en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Este es un flagelo internacional donde desafortunadamente muchos pueblos tienen el mal hábito de drogarse y con el fentanilo no solamente están drogados, pero se están prácticamente suicidando. El hecho de que se estén destruyendo estas embarcaciones es un disuasivo. Yo estoy seguro que les están pagando una fortuna a aquellos que toman el riesgo, que se les va a dar esa fortuna a sus familias si no llegan a cumplir su cometido. Vemos la cantidad de toneladas de droga que se han confiscado hasta ahora, lo cual justifica esta acción, porque si no, todas esas drogas hubieran llegado a las costas de México, a las costas de Estados Unidos, a muchas otras partes. Y lo más importante es evitar que ganen más dinero y buscar la manera de incautar el dinero que tienen los carteles, porque realmente tienen más dinero que muchos países. Así es, coronel. Pues muchas gracias por estos minutos, por ayudarnos a entender el despliegue militar que tiene en este momento Estados Unidos en su estrategia contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas que ha emprendido desde hace varias semanas. Ya vemos 10 bombardeos a diferentes embarcaciones en aguas internacionales. Es el coronel Eric Rojo, retirado del Ejército de Estados Unidos. Muchas gracias. Un placer. Buenas noches a todos, Pablo. Bueno, esta se suma a diferentes reacciones que hemos registrado aquí en Noticias Caracol en Vivo sobre la decisión de Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro, también al ministro del Interior, a la primera dama Verónica Alcocer y a Nicolás Petro, hijo del presidente, a la lista Clinton. Hay que decirlo que esta lista, que fue creada en 1995 en el gobierno de Bill Clinton, pues es utilizada para incluir a personalidades, a diferentes personas de todo el mundo asociadas o que tengan algunos nexos relacionados con las drogas ilícitas. Entonces es muy importante esta decisión para nuestro país y sobre todo para el presidente Gustavo Petro. A esta hora, a las 4:24 de la tarde, saludamos a Julio Londoño, ex canciller. Buenas tardes. Quiero preguntarle cuál fue su primera reacción ante esta situación. Bueno, yo creo que eso estaba un poco cantado porque había algunos senadores norteamericanos que habían aludido a esa posibilidad
Entonces yo creo que eso estaba en alguna forma previsto, digámoslo así. De todas maneras, tengo la impresión que el gobierno de los Estados Unidos resolvió personalizar las acciones contra Colombia y no adoptar una medida de carácter general que pudiera perjudicar a toda la comunidad colombiana. Claro, ex canciller, es que hemos visto en las reacciones, en los pronunciamientos de diferentes expertos que han dicho una cosa son los colombianos, otra cosa es el gobierno del presidente Gustavo Petro. Cuéntenos, por favor, qué significa además esta decisión del gobierno de Estados Unidos para las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Bueno, naturalmente que es una cosa muy complicada y desafortunada, digámoslo así, que el presidente de Colombia esté en la lista Clinton con sus familiares. Como usted sabe, eso ni siquiera se adoptó durante el gobierno del presidente Ernesto Samper en los 4 años de su mandato. Eso es incómodo, es desagradable y naturalmente yo creo que lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue optar por una personalización en la acción y más que todo tengo yo la impresión con una censura total al manejo de la paz total, que según los Estados Unidos han generado la proliferación de grupos armados que pugnan por las rutas del narcotráfico en los diferentes sectores de Colombia. Claro, ex canciller, pero eso que usted está diciendo de hacer personal esta decisión, digamos que lo habíamos visto también con el pronunciamiento del senador Bernie Moreno en decir las consecuencias van a ir directamente para el presidente Gustavo Petro y no para Colombia, pero vimos también esa posibilidad el domingo pasado cuando se pronunció el presidente Trump diciendo estamos también evaluando aranceles para Colombia y vamos a retirar los recursos que nosotros le damos a Colombia para la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué esta decisión tan importante va directamente al presidente Gustavo Petro y por qué lo hacen personal? Yo creo que lo hace personal necesariamente porque el gobierno norteamericano conoce muy bien la situación de Colombia. No hay que olvidar que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos estuvo hace poco tiempo en Colombia, uno de los más altos funcionarios norteamericanos. Entonces, estuvo también con unos senadores de ambos partidos políticos. El secretario de Estado de los Estados Unidos está casado con una persona de ascendencia colombiana, conoce bien a Colombia y ha estado pendiente, entre otras cosas, de la situación de Colombia. Y se ha generado desde unos meses atrás una pugna, digámoslo así, y una lluvia de expresiones entre el presidente Petro y el presidente de los Estados Unidos. Ex canciller, lo que preocupa es que diferentes pronunciamientos han dicho que en los próximos días quizá otras personas podrían estar también dentro de esta lista Clinton. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Podría ser también represalias personales a estos funcionarios? Es posible. La impresión que yo tengo es que los Estados Unidos con esta medida están tomando más una decisión política que otra cosa. Entonces yo no descarto que eso se pudiera presentar, pero los Estados Unidos tienen que saber muy bien que el corte de ayuda, por ejemplo, de los Estados Unidos contra el narcotráfico, poco o mucho, de todas maneras a los que los afecta es a ellos, porque naturalmente va a haber una limitación, menos recursos para que Colombia pueda combatir el narcotráfico, que es precisamente en lo que está empeñado en este momento el presidente de los Estados Unidos. Entonces yo creo que los Estados Unidos van a tener que analizar muy bien y en algunos casos corregir ciertas cosas porque Colombia es un país fundamental para los Estados Unidos. Tenemos 2 mares muy sensibles. Nosotros tenemos el 64% del Caribe Occidental. Tenemos una enorme jurisdicción marítima en el Pacífico. Entonces, evidentemente, nosotros estamos en primera línea en ese sentido.
Claro, ex canciller, y es que no solamente es fundamental Colombia para Estados Unidos, sino que históricamente las relaciones que hemos tenido con ese país son muy importantes. ¿Esto usted creería, o no solamente la inclusión del presidente de la lista Clinton, sino también esta serie de acontecimientos que han sucedido semanas atrás, considera que también es un riesgo para esas relaciones y ese relacionamiento que hemos tenido por décadas con Estados Unidos? Naturalmente, es que Colombia ha tenido altibajos en las relaciones con los Estados Unidos a través de los años. Hemos tenido circunstancias y coyunturas muy complicadas, muy difíciles. Entonces, eso se ha solucionado mediante la concertación, el diálogo. No es posible hacer la política exterior menos con los Estados Unidos y aún menos con una persona como el señor Trump, a base de peroratas, a base de mensajes de X o a base de la diplomacia de micrófono. Eso es absolutamente fatal y en eso yo creo que el gobierno de Colombia tiene que cuidarse enormemente porque el presidente de los Estados Unidos en este momento es el señor Trump, a quien todo el mundo conoce, inclusive sus copartidarios ven con preocupación sus actitudes. Eso hay que entenderlo porque no se puede modificar. Ex canciller, usted lo ha dicho, es un pronunciamiento en redes sociales, digamos que se han encarado a través de trinos, pero quiero preguntarle cómo ve usted la situación de un diálogo personal, sobre todo cuando la canciller no tiene visa, no puede ir a Estados Unidos a mediar esta situación. Yo creo que el presidente Trump no hay riesgo que vaya a hablar con el presidente Petro. Eso no se va a presentar. Eso no es frecuente. Eso lo hizo en un momento determinado el presidente Bush, el presidente Bush padre, que fue a Cartagena precisamente a dialogar con el presidente Barco. Yo estuve presente en esa reunión sobre ese problema, pero no creo que el presidente Trump lo hace, no es su temperamento y él tiene otras prioridades en este momento, empezando por Venezuela. En este momento el dolor de cabeza en América Latina es, como todos sabemos, Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos ha señalado que las simpatías que pueda tener el presidente Petro con el presidente Maduro es un elemento más en la carga de las relaciones entre los dos estados. Ex canciller, ante esta situación, ¿hay alguna vía diplomática que pueda tomar Colombia? ¿Qué podría hacer la Cancillería? ¿Cuáles son esas otras alternativas que podemos hacer en ese momento? Bueno, ante todo, afortunadamente se ha regresado al embajador de Colombia en Washington, porque en estos casos, precisamente de crisis, de dificultades, no es bueno sacar a los embajadores, porque precisamente son el vínculo que en un momento determinado existe. El otro elemento que es positivo a mi juicio es que el gobierno de los Estados Unidos no ha retirado al encargado de negocios de los Estados Unidos, cosas que hubiera podido hacer en represalias por la acción que inicialmente tomó Colombia. Entonces, esos conductos están abiertos y yo creo que es por esos conductos que se deben orientar las cosas. Además de eso, vuelvo a señalar, hay muchos funcionarios, altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que conocen la situación de Colombia y yo creo que en un momento determinado pueden coadyuvar o pueden ayudar a que se tranquilice la situación, pero no podemos seguir naturalmente a base de calificativos, de adjetivos, de entrevistas, de discursos, de grabaciones. Eso no es posible porque la relación ahora es muy delicada. Así lo han entendido incluso los aliados de los Estados Unidos de la OTAN. Entonces, pues, con mayor razón nosotros. Claro, ex canciller, usted tiene razón y es que se deben buscar esos canales diplomáticos para poder entablar una conversación quizá personal a través de los portavoces. Usted lo ha dicho, es muy difícil una conversación entre los mandatarios, pero quizá buscar siempre esas vías diplomáticas que están en manos de la Cancillería, que están en manos precisamente de estos organismos internacionales que pueden hacerlo posible. Muchas gracias por estos minutos. Es Julio Londoño, ex canciller. Con mucho gusto.
Bueno, es que con esta reacción pues se suman los pronunciamientos a lo que se le viene al presidente Gustavo Petro, a su núcleo, a su esposa, a su hijo, también al ministro Armando Benedetti, ministro del Interior. Y es que recordemos que la lista Clinton es una herramienta de prevención y detección de lavado de activos y también de la financiación del terrorismo. Es decir, que quienes están dentro de esta lista OFAC, también llamada de esta manera, pues son personas que tienen alguna relación, algún nexo con el narcotráfico, con el uso ilícito de estas drogas, y esto pues pone en entredicho no solamente la labor del presidente Gustavo Petro, sino también pues que Estados Unidos lo está acusando desde hace varios días, desde hace varias semanas, pues encabezado por el presidente Donald Trump, de ser un líder del narcotráfico, y además en el marco de una estrategia que ha emprendido Estados Unidos contra la lucha de las drogas. A las 4:35 minutos saludamos a Nicolás Lloreda, que es ex embajador colombiano. Nicolás, buenas tardes. Hola, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ex embajador. Cuéntenos un poco lo que significa esto en este momento para Colombia, además también en un momento en el que Estados Unidos está empeñado en esta lucha contra las drogas, y pues, ¿qué significa esto para el presidente Gustavo Petro? Pues significa que varias cosas, digamos. En el punto de vista personal, digamos que una persona que entra en la lista OFAC tiene automáticamente el sistema financiero lo tiene que vetar. Entonces, cualquier banco que tenga el SWIFT o un contacto con los Estados Unidos, que es casi todo el sistema bancario internacional, por lo menos en esta parte del mundo, no puede recibir una cuenta ni un cheque ni tener una relación con una persona que está en esa lista. Entonces, ese es un efecto, digamos, que las personas que se incluyen en esa lista, que es un efecto personal complicado, no poder estar dentro del sistema financiero normal. En el aspecto político, pues es también un mensaje muy fuerte de un gobierno a otro, en el que están tratando de narcotraficante al presidente Petro, y pues hasta ahora no conocemos las pruebas de que el presidente Petro sea narcotraficante. Entonces hay que esperar en ese sentido. Lo que sí es claro es que hay un descontento muy grande entre los gobiernos, y digamos que hay una fijación del gobierno de Estados Unidos con el tema de la droga, pensando que lo que se está haciendo no ha sido suficiente, y que hay que tomar medidas extremas como estas medidas de volar barcos y digamos, destruir y asesinar personas en aguas internacionales sin que se conozca todavía mucha evidencia sobre las personas afectadas y sus vínculos. Entonces es un tema muy complejo el que tenemos ahorita. Claro, usted lo ha dicho. Uno de los grandes efectos es ese bloqueo financiero, pero quisiera que nos explicara, por favor, qué implica estar allí, qué implica para una persona estar dentro de esta lista OFAC. Sí, bueno, le cuento, yo cuando ejercí aquí en Estados Unidos, teníamos a veces clientes que aparecían por cualquier persona, por cualquier razón en una de esas listas, y es una pesadilla para esa persona, porque pues digamos que la mayoría de las personas están muy involucradas con el sistema financiero y hacen gran parte de su vida pagar los servicios, sus transacciones, los colegios, todo se hace a través del sistema financiero. Entonces, cuando usted queda por fuera del sistema financiero, pues o recurre al efectivo o a los testaferros o a los favores de la gente, pero lo afecta muchísimo. Claro, es decir, buscar a terceros para poder tener estas situaciones. O sea, no puede estar una persona que está dentro de la lista Clinton tener ningún tipo de transacciones porque está completamente bloqueado. Pero además de ese bloqueo financiero, ¿cuáles son otros efectos de una persona que esté allí dentro?
Pues digamos que la persona tiene eh, conseguir un abogado que lo represente en un proceso que inicia OFAC con esas medidas. Lo inicia porque considera que tiene suficiente evidencia de inteligencia, no judicial, sino evidencia suficiente de inteligencia como para poner a esa persona ahí. Y se inicia un proceso que es conveniente de todas maneras tratar de responder en la parte judicial. Porque pues si no se responde y las conclusiones son aún peores, pues pueden venir otro tipo de sanciones y ya acusaciones de estilo, digamos, criminales contra una persona, digamos, en el jefe de Estado. Esto pues se sabe que no tiene una condición, además por lo que no se conocen las pruebas, pero es una movida política muy fuerte, de presión muy fuerte contra el presidente que seguramente pues tendrá una respuesta complicada, porque pues se está cada vez poniendo más difícil la tensión entre los dos gobiernos. Nicolás, algo bien importante es que le quedan pocos meses de gobierno al presidente Gustavo Petro. ¿Esta medida se puede endurecer cuando ya no sea mandatario de Colombia? ¿Puede ser más fuerte para él y para su familia? Yo creo que ha sido muy interesante lo que usted menciona, y es que el sector privado colombiano, yo creo, y algunos líderes de oposición también, han hecho un trabajo fuerte con el gobierno Trump para separar al gobierno del presidente Gustavo Petro del resto de los colombianos, buscando que no se afecten los empresarios, los exportadores, los cientos de miles de empleos que dependen de lo que se le vende a Estados Unidos, que era yo creo que la mayor preocupación que tenía mucha gente, que esta pelea afectara a los negocios y a las empresas y a los trabajadores en Colombia. Hasta ahora eso no ha sucedido. Yo creo que eso es un mérito del sector privado colombiano y de algunas personas que se han acercado y han trabajado bastante ese tema. Pero digamos, lo que esto significa es que la presión es contra el presidente Petro, buscando que él sea afectado y pues eso lo arrincona. Claro, ex embajador, algo bien importante es que sí es posible salir de la lista Clinton, pero es un proceso muy demorado, es muy difícil y que además no solamente se tiene que hacer una petición, sino que se tienen que presentar evidencias, porque recordemos que esta lista es de personas que están relacionadas con el narcotráfico, con el lavado de activos. Más o menos, ¿cuánto se podría demorar este proceso para que uno ya no esté dentro de la lista Clinton? Sí, bueno, digamos que la pregunta es válida, pero yo creo que todo es diferente cuando se trata de un presidente de un país. Es decir, yo le digo, por ejemplo, nosotros tuvimos un cliente que era una persona que simplemente tenía un pariente que estaba vinculado con el tema del lavado y por eso lo incluyeron a él y se probó que era inocente y salió y le pidieron disculpas y todo, y no todo estuvo bien, pero vivió un calvario de 4 años, un desastre. Pero este era una persona, simplemente un señor, un hombre de negocios prestante y que no pudo demostrar su inocencia. El caso de un presidente de un país es otra cosa y es más una medida mucho más política. Entonces, pues yo lo veo como una cosa diferente a lo que aplican otras reglas. Claro, además porque vemos que es el presidente de Colombia, además que ha tenido también muchas salidas de insinuaciones, incluso en Estados Unidos, diciéndole a los militares que desobedezcan al presidente Donald Trump y que muchos dicen, esto era una crónica de una muerte anunciada, es decir, esto ya se veía venir. Entonces, yo quiero que usted nos cuente, por favor, que esto fue cuestión de días para que el presidente Donald Trump tomara esta decisión, pero que, como lo dicen algunos analistas, esto ya estaba cantado. Sí, yo creo que es buena la forma en que usted lo enmarca. Desde que subió el presidente Trump el 20 de enero, esto se veía venir. Todos recordamos la primera
digamos, la primera pelea fue a los 6 días, creo, con un tuit agresivo que contestó el presidente Trump a unas afirmaciones del presidente Petro, y en ese momento Petro se echó para atrás, reculó, se dejó asesorar de su embajador y de Laura Sarabia y de varias personas que aconsejaron que no era conveniente para Colombia pelear con el nuevo presidente de Estados Unidos, y Petro oyó esas voces y se echó para atrás. Pero poco a poco las provocaciones iniciadas por el presidente Petro han continuado. Eso sí, no lo puede negar nadie. Esto es una cosa a propósito que ha buscado el presidente Petro, de provocar al presidente de los Estados Unidos, de ir a hacer una cosa que nadie puede validar, y es un jefe de Estado pidiéndole a las Fuerzas Armadas de otro país que desobedezcan a su jefe. Es decir, es de verdad inmiscuirse en asuntos internos, jugar con la bandera de Palestina, que pues es un tema muy grave, pero que no es la forma en que, si un jefe de Estado es serio, un jefe de Estado de Sudamérica quiere influir en lo que está pasando en esa parte del mundo, se hace a través de Naciones Unidas, se hace relaciones bilaterales, se presiona de una manera diferente, no atizando una bandera para generar conflicto y sin arreglar nada. Entonces, hemos visto muchas provocaciones del presidente Petro, y las consecuencias las estamos viendo ahora. Como usted bien dice, le quedan menos de un año de gobierno, y yo creo que hay mucha gente que lo que está haciendo es contando pues las horas para que esto no siga un rumbo que genere aún más tensión y más problemas. Precisamente eso le iba a preguntar, y es que ellos dicen en los próximos días, porque no lo descartan, pueden incluir a otros miembros del gobierno dentro de la lista Clinton. Es decir, hacer cada vez mucho más cerrado pues esa situación, y claramente endurecer las medidas no solamente hacia el presidente, sino también hacia pues su gabinete, hacia sus ministros, y que esto traería pues unas consecuencias aún mayores. Sí, yo creo que, digamos, tenemos ejemplos de las actuaciones del presidente Trump y de las personas que trabajan con él, en el que las reglas del pasado no aplican, y el presidente Trump lleva las cosas siempre más lejos. Entonces, no puede sorprender. Miremos lo que está pasando en el Caribe, siguen enviando portaaviones. Digamos que esta es una administración en estos temas muy agresiva, y pues digamos, están muchas veces empujando el tema legal al extremo, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno está del otro lado y qué puede suceder. Entonces, en este momento sí puede subir la tensión, sí. Esperemos que el presidente Petro le baje bastante en su respuesta y calme las cosas un poco antes de que esto se complique más. ¿Cuál sería esa vía, esa alternativa diplomática en este momento, el papel, el rol que debería jugar Colombia para no agitar esa tensión, para no hacer que las consecuencias sean aún más graves? ¿Cuál es ese canal que Colombia tendría que tomar en este momento? Sí, digamos, es que es práctica, es sumamente difícil, porque Colombia está en un periodo completamente electoral, y lamentablemente el gobierno parece estar como muy concentrado en el tema electoral, que pues que no debería, porque este gobierno se termina el 7 de agosto, lo que conviene es un frente común con el sector privado y con los gremios, pidiendo que se valoren los aspectos positivos de una relación tan fuerte y tan fructífera y tan importante para Colombia en el tema comercial y cultural también. Entonces, eso sería lo ideal, pero es muy difícil que se vea ese frente común. Uno espera es que por lo menos el gobierno del presidente Petro no atice más el fuego, se dedique a gobernar, se dedique a sacar adelante las cosas que tiene que sacar en el año que le falta, dejar un legado, ojalá, y no buscar peleas con otros países que no traen nada positivo. Eso digamos, la forma de bajar la tensión está en manos del presidente Petro. Si el presidente Petro deja de hablar de Estados Unidos y se concentra en el país, esto puede bajar la tensión.
Así es, Nicolás. Pues es una decisión histórica muy importante para el presidente, para Colombia. Y pues muchas gracias por estos minutos, por explicarnos las implicaciones, por explicarnos lo que puede pasar y sobre todo, pues para tomar ese canal de la diplomacia que es lo más importante en este momento para que las consecuencias no sean mayores. Muchas gracias por estos minutos. De acuerdo, que esté muy bien y gracias a usted.